a mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up. It's getting late, you're doing good, I'm doing great. El protagonista de nuestra primera imagen es Francisco Franco, mejor dicho, su tumba. Hoy el Tribunal Supremo ha avalado la decisión del gobierno de exhumar los huesos del dictador de la Basílica del Valle de los Caídos para reinhumarlos en el panteón familiar del Cementerio del Pardo. Los nietos del caudillo pierden su última esperanza para poder mantener la momia en cuelgamuros o poder trasladarla a la cripta de la Catedral de la Almudena. ¿Qué tal, amigos? Buena medianoche. Los huesos de Franco vuelven al primer plano de la actualidad, otra precampaña más. El gobierno en funciones intentará agilizar la exhumación, aunque la palabra la tiene ahora un juez de lo contencioso administrativo, que mantiene en suspenso un informe urbanístico para levantar la losa de la tumba del dictador. En fin, este va a ser uno de los asuntos que forman parte de nuestra tertulia. Será más adelante una tertulia que voy a compartir esta noche con Alejandro Menéndez a mi izquierda. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy bien. Un titular sobre este tema, aunque luego vamos a hablar un poco más largo y tendido acerca de esta decisión del Tribunal Supremo. Bueno, yo creo que hacer leyes de este tipo era una práctica franquista, precisamente. Su primer titular. Evaristo Ruiz, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tu primer titular sobre este asunto. La decisión es adecuada, pero la están utilizando como una trampa para dividirnos entre nosotros. Bueno, pues en unos minutos nos ocupamos de la exhumación de Franco. Antes les tenemos que contar la reunión que han mantenido esta tarde los sindicatos de la función pública y la Junta para abordar la implantación de las 35 horas semanales. Los últimos anuncios del Ejecutivo han causado malestar entre las organizaciones sindicales. Hasta 4 consejeros han participado en esa primera reunión y han dicho que seguirán hablando el jueves. La reunión comenzaba con besos y apretones de manos, sonrisas que no han durado las más de 2 horas que han estado sentados frente a frente. La Junta mantiene su compromiso con la implantación de las 35 horas semanales, pero los sindicatos quieren garantías durante esa negociación. No nos negamos a la negociación, pero mientras se negocia mantenemos la jornada estival de 35 horas. Para negociar calendarios, adaptaciones de normas, para que el 1 de enero empecemos con las 35 horas, que es lo que dice el acuerdo. En 48 horas la Junta les trasladará en una nueva reunión si acepta o no ese planteamiento. Si la respuesta es no, el horizonte este otoño se antoja caliente. Habrá concentraciones, habrá algún paro. Desde luego la respuesta de los 3 sindicatos va a ser contundente. Aunque la Administración insiste en que la medida debe implantarse garantizando la estabilidad a futuro, pero hay escollos. El mayor problema lo hemos visto con la Consejería de Sanidad. Parece desconocer totalmente lo que son los turnos anuales del personal sanitario. Los sindicatos ofrecen por eso que la negociación se realice en mesas sectoriales. Además dicen que no comparten el coste que según la Junta tiene esta medida, 120 millones de euros, y reclaman que se explique esa cantidad. Pues este es el primer asunto que voy a poner sobre la mesa. La implantación de la jornada de 35 horas semanales parece que va a ir poco a poco y no tan rápidamente como había anunciado el Ejecutivo anterior del Partido Popular en mayo, el 21 de mayo, que iba a ser algo inmediato. ¿Entiendes el que esto se aplace? Claro, porque con esas 2 horas y media de más que se hace cada semana, se hacen muchísimas cosas. Quirófanos por la tarde, consultas... Claro, sobre todo en sanidad. En sanidad, muchísimas cosas. Y yo creo que hay que ir en la dirección contraria, es decir, lo que hay que hacer es trabajar más, pagando, claro. Tú da ideas. Claro, porque los sanitarios, encima que somos pocos, bueno, pues vamos a aprovecharlos y que trabajen más tiempo por la tarde. Evidentemente esta medida no afecta exclusivamente al personal sanitario de nuestra comunidad, sino también al resto de funcionarios, pero ayer lo decía el propio vicepresidente de la Junta cuando reconocía que poner en marcha esta medida de las 35 horas semanales iba a causar muchos problemas, sobre todo en materia sanitaria. Alejandro, ¿a ti qué te parece todo esto? Bueno, yo soy un funcionario público un poco particular, soy profesor de universidad, tenemos un trabajo que se mide en el tiempo de presencia y también en el tiempo de ausencia, ¿no? Porque la preparación de un profesor de universidad, por lo menos en mi opinión, es permanente y además es una profesión tan bonita que realmente no es un esfuerzo.
Pero yo creo que el colectivo de funcionarios no es el más vulnerable entre los trabajadores, ¿eh? Las empresas, los autónomos, yo creo que esos no se limitan a las 35 horas, sino que hacen bastantes más y a veces con una remuneración inferior, la verdad. ¿Hubo precipitación por parte del anterior Ejecutivo a la hora de anunciar esta medida? Pues igual hubo electoralismo, y eso es malo, porque canta mucho, vamos a decirlo coloquialmente. O sea, tú no puedes, justo antes de unas elecciones, asumir unos compromisos que luego pues no es tan fácil de cumplir. Y eso desacredita a los políticos muchas veces, ¿no? Tienes que medir lo que prometes y lo que dices. Claro, y luego se ve que no es tan fácil echar marcha atrás, porque te repito, esas 2 horas y media son muy productivas. Claro, y antes de que se decidiese paralizar esta medida, se había anunciado por parte del Ejecutivo Regional que no era posible porque no llegaban esos famosos 440 millones de entregas a cuenta que tenía pendiente el Gobierno central de devolver al Gobierno regional. Ahora que parece que se ha desbloqueado esa situación, le había dejado un poco sin excusas al Ejecutivo. Bueno, lo que mal se hace, pues acaba mal, y está bien que acabe mal, porque es electoralismo, luego se vincula a una medida y a una situación que no tenía por qué estar relacionada con ello, porque no solo es cuestión de dinero, es cuestión también, como ha dicho Evaristo, que lo conoce bien, de imposibilidad de cubrir los puestos de trabajo si se limitan las horas de los que están, ¿no? ¿A quién buscamos para que lo haga? Claro. Es que nuestra profesión sí que es muy presencial, porque tienes que atender a los pacientes, tienes que estar allí. Entonces, esas 2 horas y media le sacas mucho jugo. El caso es que el próximo jueves hay una nueva reunión y los sindicatos ya empiezan a calentar motores por si acaso hay que celebrar concentraciones, manifestaciones, que parece que es lo que puede llegar a ocurrir. Pocas veces... Te digo una cosa. Dime. O sea, da la impresión de que los sindicatos siempre trabajan para que trabajemos lo menos posible. Y deberían, creo yo, reorientar su actividad con otro objetivo, que es que trabajemos con mayor calidad, con mayores prestaciones, con una mayor atención al ciudadano. O sea, no hay que luchar solamente para que trabajemos menos horas y cobremos más dinero, sino para que demos un servicio público mejor, me parece a mí. Se entiende que igual la puesta en también marcha se de esta... desacreditan ellos, ¿no? Desde los sindicatos señalan que la puesta en marcha de esta jornada semanal pues contribuiría a generar más puestos de trabajo para cubrir precisamente esas necesidades. Pero si no hay gente para cubrirlos, si no hay gente para cubrirlos, si estamos trayendo médicos de fuera. Bueno, que vamos a seguir hablando de médicos y de esto tendremos que seguir hablando en los próximos días porque continuarán las reuniones entre la Junta y los representantes sindicales. Pocas veces hemos visto a tantos jefes de servicio del Hospital Universitario de Burgos hacer piña por una causa. Hoy lo han hecho para criticar la decisión de SACIL de cesar al gerente del UBU, Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso. En un duro comunicado han pedido explicaciones a la consejera de Sanidad y reclaman la dimisión del gerente regional de SACIL. Este miércoles tomará posesión el nuevo gerente, José María Romo Gil, que fue gerente, entre otros, de los hospitales de Miranda de Ebro y Aranda de Duero. Los representantes de todos los servicios del UBU defienden que Miguel Ángel Ortiz ha sido el motor del éxito sanitario del hospital durante sus 7 años en el cargo. Piden la dimisión del gerente regional de salud y dan una semana a la consejera para que explique su cese. La presencia urgente de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que acuda al Hospital Universitario de Burgos para dar las explicaciones técnicas y profesionales de esta decisión, escuche a los profesionales de este hospital. Advierten que no aceptarán un nuevo equipo hasta conocer el porqué de la decisión y piden a los ciudadanos que estén preparados para la defensa del hospital. Lo que sea necesario se hará. Pero Burgos no puede renunciar a seguir teniendo un hospital y un proyecto sanitario del nivel de lo que estamos nosotros sustentando. Y esto haremos conscientes a la ciudadanía. Este miércoles será presentado su sustituto, José María Romo Gil, exgerente del Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero. En esa presentación estará el gerente de SACIL, Manuel Mitadiel, que ya ha anunciado que dará explicaciones sobre ese cese de Ortiz de Valdivielso. Esta tarde el propio Mitadiel ha señalado que el relevo responde exclusivamente a criterios de organización de la asistencia sanitaria y a la puesta en marcha de un plan para mejorar la coordinación entre el UBU
y los otros 2 hospitales de esa provincia. Queremos reformar la organización de la asistencia sanitaria. En concreto, lo que queremos es mejorar la coordinación entre los hospitales de Burgos, Aranda y Miranda. Y además queremos mejorar la coordinación con atención primaria. Y para esto necesitamos renovar personas. Bueno, pocas veces habíamos visto un médico tan enfadado como el que era el portavoz de los jefes de servicio que han comparecido en esa multitudinaria rueda de prensa, poco menos que ha llamado a los ciudadanos burgaleses a que se movilicen en favor del ya exgerente del Hospital Universitario de Burgos. ¿Conoces tú a quién va a ser su sustituto? Sí, conozco a José María Romo y tengo que decir que me alegra mucho su nombramiento, que es un hombre muy trabajador, fue gerente de Aranda, muy afable, tiene una gran virtud, que es que él trabaja mucho y hace que todos los demás trabajen mucho y además gustosamente. Hoy me lo decía un jefe de servicio, me decía, recuerdo los tiempos de José María Romo en Aranda, porque ibas a verle, salías con una carpeta llena de encargos y además sonriendo. Y decías, joder, si me ha llenado de trabajo y encima me ha convencido para que lo haga. ¿Hay jefes así, Alejandro? ¿Perdona? ¿Hay jefes así? Pues debe haber uno, que es justamente ha coincidido con el que han promocionado. Yo, la verdad es que no voy a entrar a juzgar la gestión anterior. Pero entiendes que se pongan los médicos la venda antes de la herida. Bueno, ellos sabrán lo que hacen y por qué lo hacen. Solo te digo que conozco a José María Romo y estoy muy contento de su nombramiento. Bueno, pues mañana... Va a ser muy bueno. Me ha gustado mucho una cosa que ha dicho el gerente regional Manuel Mitadiel, que es no hacemos política para los gerentes ni para los jefes de servicio, sino para los ciudadanos. Perfecto. Asumo al 100% esa sentencia. Yo siempre he procurado trabajar así, pensar siempre en los ciudadanos y nunca te equivocas. Pues mañana seguro que en Burgos se seguirá hablando de este tema porque ya lo ha dicho Manuel Mitadiel, el gerente regional de SACIL, que dará las explicaciones que le han pedido esta mañana a los jefes de servicio en la toma de posesión o en la presentación del nuevo gerente del Hospital Universitario de Burgos. El procurador del Común está harto de que las administraciones públicas den la callada por respuesta ante algunas quejas de los ciudadanos. Por eso Tomás Quintana quiere que haya responsabilidades penales si no colaboran con la institución. Discurso contundente en la presentación de su primer informe anual en las Cortes, donde ha recibido el respaldo de todos los partidos, excepto de Vox, que ha pedido la desaparición de este organismo. En un tono firme y nada más comenzar su intervención, el procurador del Común ha criticado los silencios que se producen y la demora en la respuesta de algunas quejas y ya ha tomado algunas medidas. Desde el primero, ponemos de manifiesto las consecuencias que puedan derivarse de la falta de colaboración con el procurador del Común, que, como es conocido, puede determinar responsabilidades de índole penal en los casos en que con ello se nos impida realizar nuestras funciones. Quintana ha hecho un repaso pormenorizado de los grandes asuntos de las 6.500 quejas presentadas, además de reclamar más transparencia a las administraciones locales o un parque de viviendas de alquiler social suficiente. Ha puesto el énfasis en el deterioro de los servicios del medio rural. La deficiente prestación de servicios en el medio rural contribuye sin duda ninguna a su abandono, lo que agrava el fenómeno de la despoblación. Esta es la terrible realidad ante la que algunos insisten en taparse los ojos una y otra vez. Tudanca remarcaba el incremento de las quejas de las entidades locales menores y también las 3.900 recogidas en oncología en Zamora. Hoy, en el servicio de oncología del Hospital de Zamora, no falta un oncólogo, sino que hay un oncólogo más. El PP dice que solo el 29% de las quejas son en el área social frente al 60% de la Comunidad Valenciana y Ciudadanos compromete cambios para la sanidad rural. Existe una mala planificación que está en estudio para adecuarla a las necesidades reales del medio rural. Vox ha sido el único grupo que ha pedido la desaparición del procurador, cuya labor ha destacado especialmente Podemos, mientras que por Ávila reclama más conocimiento de la institución y la UPL más cumplimiento de los aludidos. Bueno, os pregunto por ese contundente discurso del procurador del Común, Tomás Quintana, quien ha llegado a decir que pide que haya responsabilidades penales si no colaboran con la institución, si no colaboran las administraciones y si no atienden las quejas de los ciudadanos. Alejandro. Pues no es algo de mi asombro, la verdad, porque es como si el próximo día el sacerdote dice que el que no le haga caso le tiene que ir al Código Penal también. Si es que el procurador del Común no está... Ahí vas al infierno, ¿no? No, bueno, pero antes de eso, me refiero, además de eso y antes de eso. Es que el procurador del Común
Es un señor que está para sugerir deficiencias, no para ejecutar consecuencias de esas deficiencias. Vamos, esa es la naturaleza del ombudsman, que es un invento sueco que además le gustó mucho a Gregorio Pérez Barba y fue el que lo incluyó en la Constitución española y luego se ha incluido, como no, en los estatutos de las comunidades autónomas, ¿no? Pero vamos, yo creo que es desnaturalizar su papel. No digo que a lo mejor si el incumplimiento es grave tendrá ya una sanción y si no lo es, pues efectivamente obedece simplemente al papel que le corresponde cumplir, ¿no? Sí, parece que ha sobreactuado un poco y se ha salido un poco de los pies del tiesto. La figura a mí me parece correcta, es el defensor del cliente que tienen otras empresas o el ombudsman, ¿no? Y está bien que exista, y de hecho te llegan a veces reclamaciones que ponen pacientes al procurador del común y te exigen una respuesta y que la motives, que la argumentes, que aportes datos y demás, y lo cual lleva a un trabajo, en fin, importante. Pero de ahí a consecuencias penales, pues no sé yo si se está saliendo un poco de sus competencias, ¿no? Vamos a seguir con otros temas que tienen que ver con la justicia, porque llega ya el momento de pedir a nuestros tertulianos que se mojen sobre la noticia del día, que no es otra que esa decisión del Tribunal Supremo de avalar que los restos de Franco salgan del Valle de los Caídos. Desde el Gobierno se felicitan por haber ganado la batalla legal a la familia del dictador. Todavía no sabemos cuándo tendrá lugar la exhumación y si el destino definitivo será el Panteón del Cementerio del Pardo, donde está enterrada Carmen Polo. Este debe ser el destino final de los restos de Francisco Franco según el Supremo, el panteón de la familia en el cementerio de Mingo Rubio, en El Pardo. Es la decisión que ha tomado por unanimidad la Sala Tercera del Alto Tribunal, que ha rechazado el recurso que habían presentado los descendientes del dictador. Estos pretendían paralizar la exhumación del Valle de los Caídos, y si no era posible que fuera enterrado en la Catedral de la Almudena. Su abogado dice que agotarán todas las vías legales. Tendremos que acudir al Tribunal Constitucional y solicitar la medida cautelar, la paralización de la ejecución de esta sentencia. Pero el Gobierno en funciones se dispone a ultimar los trámites para poder trasladar los restos de Franco a El Pardo antes de las elecciones. Ya lo haremos lo más rápido posible, porque cuanto antes mejor, y que esto esté lo más lejos posible de la campaña electoral. Moncloa tiene que superar aún otro escollo legal. Un juzgado de lo contencioso administrativo de Madrid mantiene paralizada de forma cautelar la licencia de obra del Ayuntamiento del Escorial para poder levantar la lápida de Cuelgamuros, ante una denuncia que presentó el entorno de la familia del dictador por presuntos riesgos de seguridad en el proyecto de la exhumación. ¿Esto va a ser tan rápido como quiere la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo? Pues no parece, porque recurrirán seguramente al Constitucional, no sé si al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay un juez que lo ha paralizado el levantamiento de la losa porque dice que es peligroso, que no hay suficiente seguridad para hacerlo. Bueno, al final el paralizarlo beneficia a los del PSOE porque sigue siendo un motivo para hacer campaña electoral ahora y por siempre. Es decir, yo creo que les beneficia a los que lo están promoviendo, ¿no? Y creo que está distrayendo de otras cosas mucho más serias que hay en este país. Es que lo de Franco ya, a la gente joven ya le pilla súper lejos, o sea, no sabe ni quién es. O sea, primero, Franco no quería ser enterrado allí, fue una decisión de última hora. Segundo, allí no pinta nada porque es el Valle de los Caídos y Franco no cayó en la guerra civil, por tanto no es su sitio. Y tercero, desnaturaliza un poco, el concepto que es el Valle de los Caídos, que es una cosa muy seria. Porque la guerra civil de España fue una cosa muy seria, muy cruel, con la que no se puede jugar. Entonces lo están utilizando como una trampa saducea para que entremos al trapo y para que discutamos entre nosotros y nos distraigamos de otros problemas. Y entramos al trapo. Alejandro. Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista técnico-jurídico, que es el que a mí me correspondería hacer, realmente la sentencia se ha dado a conocer el fallo, pero no se han dicho cuáles son los motivos jurídicos, ¿no? Claro, lo que decía antes de que era una práctica franquista obedece al hecho de que es una ley intuitu personae, ¿no? Las leyes tienen siempre un sentido general. Hay un principio que es el de abstracción de la norma, no van dirigidas a cuestiones concretas. Pero incluso sin conocer todos los detalles, ni por supuesto la argumentación del Tribunal Supremo, es posible que la exhumación, si es un sitio de naturaleza jurídico pública, y hay con la protección del concordato y de la abadía que lo vigila y que lo cuida, se puede admitir, pero ya claro, decir que no lo lleven a la cripta familiar
Yo no sé si eso es posible tan fácilmente, porque además la muerte, como es de sobra conocido, exonera de la responsabilidad del fallecido, ¿no? Y por supuesto tampoco se puede castigar a los familiares por lo cometido por una persona ya muerta, ¿no? Y en la que no han colaborado en absoluto, ¿no? Me parece, desde el punto de vista jurídico, sobre todo este punto del destino, es verdad que puede haber una alusión al orden público, pero bueno, es una cosa muy cogida por los pelos, si no iba nadie ¿no? al Valle de los Caídos. No, me refiero si lo llevan si a la Almudena, y irá tal, gente, ¿no? claro. Pero bueno, claro. irá gente, pero también va gente al Prado. Cuando viene Velázquez con el retrato de Inocencio X, ¿no? Y que a ver quién se lo pierde. Entonces no lo sé, es mucho mejor el retrato de Velázquez, por supuesto. Bueno, pues este tema no ha terminado, evidentemente, y seguiremos hablando de él durante la precampaña, durante la campaña y posiblemente después de las elecciones, porque el recorrido judicial todavía parece que va para largo. Conociéndole como le conozco, me da que nuestro tertuliano en la distancia no puede perder la ocasión de opinar sobre un asunto como este. ¿A qué no, Nieto? No os puedo pegar ojo, Juanma. Hoy, gracias al Tribunal Supremo, hemos sabido que no solo los españoles vivos estamos llamados a las urnas, sino, por lo menos, también un español muerto. Hay que ver lo ruidosas que son las urnas caudilliles. Hasta mañana, Juanma. Que no son horas. No son horas. No son horas, pero aquí seguimos. Nieto, el Gobierno espera llegar a la campaña electoral con Franco fuera del Valle de los Caídos. Eso dice Carmen Calvo. La exhumación del dictador se cuela otra vez en una precampaña donde el PSOE va a mantener su discurso. Nada de coaliciones, un gobierno en solitario con apoyos externos. Lo reiteraba esta mañana en la cadena COPE la vicepresidenta en funciones. Queremos gobernar con nuestros propios esfuerzos y con nuestros propios escaños y acrecentarlos en esta confrontación electoral del 10 de noviembre, que hemos hecho propuestas de Estado a Ciudadanos y al Partido Popular a las que no han respondido. Es que el señor Rivera nos llamó banda y no venía ni siquiera a las reuniones. Que somos en este momento el eje central de la política española, que lo queremos seguir siendo. Pero la estrella de estos primeros días de precampaña es Íñigo Errejón y su partido. No parece que presente candidaturas en Castilla y León y eso es un alivio para el secretario general de Podemos en la comunidad, Pablo Fernández. Nadie se ha marchado de Podemos en esta comunidad autónoma, lo cual me hace pensar pues, que aquí no va a tener ningún tipo de repercusión. Parece ser que ese espacio en Castilla y León tampoco se quiere presentar y no tiene interés en esta comunidad, con lo cual nosotros estamos muy tranquilos. ¿Cómo veis la decisión del partido de Íñigo Errejón de presentarse a estas elecciones del 10 de noviembre? Y parece claro que por ninguna circunscripción de Castilla y León va a presentar candidatura. Bueno, no lo tengo yo tan claro. No. Ha dicho que se va a presentar en todos los sitios en los que pueda. En 13 provincias creo que calculan aproximadamente. Sí. Y no se le vea muy tranquilo precisamente a Pablo Fernández. Decía que estaba tranquilo, pero lo decía un poco nervioso, me parece. A ver, a mí Errejón es un hombre que me da miedo, porque una persona que dice que en Venezuela se come 3 veces al día, pues, ¿qué quieres que te diga? Me da un poco de miedo. Y si encima es un lobo con piel de oveja, que es el concepto que yo tengo de él, pues me da más miedo todavía, porque al fin y al cabo Pablo Iglesias es un lobo con piel de lobo, pero este no. Y por tanto puede hacer más daño, en mi opinión, al desarrollo de la economía y del bienestar de este país. ¿Pero es el socio que va a preferir, por ejemplo, el Partido Socialista, si se dan las condiciones después de las elecciones del 10 de noviembre? ¿Le prefiere Sánchez a Errejón que a Pablo Iglesias? Bueno, da la impresión de que sí, de que lo prefiere. Otra cosa es que los números les salgan, ¿no? A uno y a otro, ¿no? Por otra parte, es verdad que el gobierno no ha tenido fácil la formación del mismo, ¿no? El asentarse con las elecciones, pero claro, yo recuerdo cuando empezó a hacer las 392 medidas, que dijo una frase que me pareció incoherente el presidente en funciones. Dijo que lo importante no eran las personas, que eran las medidas. Bueno, pues si lo importante son las medidas, puedes poner a otras personas que no sean de tu partido para llevarlas a cabo, ¿no? Me parece a mí. Y además, de hecho, al principio de las conversaciones le ofreció algo, ¿no? No digo que sea bueno eso o malo, ¿no? Digo que todo es opinable y que probablemente todos tienen parte de culpa en lo que ha pasado, ¿no?
Bueno, pues esos son algunos de los mensajes que estamos escuchando en esta pre-campaña. Todavía no sabemos si va a ser el propio Íñigo Errejón el que va a encabezar esa candidatura y si va a jugar algún tipo de papel la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, aunque en principio parece que lo había descartado. Pero bueno, todavía parece que no está todo dicho en este arranque de lo que va a ser otra más pre-campaña electoral en nuestro país. No solo la justicia española ha marcado la agenda política este martes, también lo ha hecho la británica, al tumbar esa ñagaza con la que el primer ministro Boris Johnson pretendía impedir que la oposición pudiese frenar un Brexit duro. El Supremo de Londres ha declarado ilegal el cierre del Parlamento británico que el gobierno había establecido hasta el 14 de octubre, apenas medio mes antes de la fecha de salida de la Unión Europea. Los jueces estiman que Johnson ha vulnerado los derechos constitucionales de los diputados que volverán a su actividad parlamentaria este mismo miércoles a mediodía. Y sobre este tema, ya saben que aquí tenemos asuntos a disposición del tertuliano. Quería hablar Alejandro Menéndez. ¿Te preocupa? ¿Te inquieta el tema del Brexit? A mí me parece muy preocupante, la verdad, ¿no? Me parece muy preocupante y además las noticias que llegan son muy desconcertantes también, porque no se sabe bien si la población está lo suficientemente convencida del desastre que sería una medida de ese tipo y mucho más sin un Brexit concordado con la Unión Europea, ¿no? Pero ya hay tiempo para llegar a un acuerdo, para que haya un Brexit blando. Bueno, yo creo que hay tiempo para pedir más plazo, es para lo único que hay tiempo. Eso es lo que te iba a decir. Y para lo demás no, pero bueno, yo lo que creo es que me parece también, sin conocer los detalles del ordenamiento del Reino Unido, que tiene sentido común. Es una potestad extraordinaria, excepcional, la del presidente del gobierno del Reino Unido, de suspender la actividad parlamentaria, que tiene que utilizarse con unos fundamentos y con una justificación que no es la de que él prefiere que no estén para hacer así lo que quiere, ¿no? Yo creo que era un verdadero fraude de ley, ¿no? Bueno, ese es uno de los asuntos que nos va a tener evidentemente preocupados de aquí a finales de octubre para saber cómo termina ocurriendo esa salida, si se produce esa salida del Reino Unido y si tenemos que enfrentarnos a un Brexit duro o blando o más negociado. La agencia de noticias ICAL ha celebrado su 30º aniversario premiando el compromiso de 9 castellanos y leoneses con su tierra. Ha sido en una gala celebrada en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid en la que se han dado cita personalidades de la sociedad y la política de Castilla y León. El presidente de la Junta remarcaba dos claves para el éxito: la cercanía y la profesionalidad, y también ha querido reivindicar el papel del buen periodismo. En unos momentos en el que el mundo ve todo, informa de todo, valora todo, el buen periodismo es una herramienta básica para poder aportar claves que permitan comprender, para desnudar las apariencias y ofrecer la realidad. También para llegar al fondo de las cosas y desenmascarar la mentira y las falsas realidades que hoy se difunden con tanta rapidez. Son los 9 premiados acompañados de autoridades. La agencia ICAL les ha elegido por su excelencia profesional y por su compromiso con esta tierra. Con la misma ilusión que Pilar Rodríguez, con el tesón de Cristina Gutiérrez, con la humanidad de Antonio Colinas, con la capacidad de lucha de Francisco Rivas, con la voluntad de Javier Soto, con la vocación de servicio de Manuel Muiños, con el arraigo de Francisco Rubio, con el ánimo reflexivo de Diego Fernández Magdaleno y con la ambición por ser útil a las personas de María Victoria Mateos. En este 30º cumpleaños, la agencia de noticias ha reivindicado la labor del periodismo. Uno de los pilares de la democracia y muy alejados ambos de los barateros que ofrecen la explicación de todo en 280 caracteres. No solo se han entregado galardones, la agencia ha renovado su compromiso con las personas de Castilla y León. Por eso ha reconocido a 9 paisanos que cada uno en su terreno trabajan por el desarrollo social de la comunidad. Que menos que felicitar a la agencia de noticias ICAL por esos 30 años de vida y, por supuesto, al gran trabajo realizado día a día por nuestros compañeros de esa agencia de noticias. Y de noticias seguimos hablando, o más bien de las que podemos leer este miércoles en los periódicos de nuestra comunidad, porque vamos con el repaso de la prensa de esta noche, que comenzamos con el diario ABC.
Los sindicatos anuncian ya movilizaciones si la Junta no avanza en aplicar las 35 horas. Habla de esa reunión entre los representantes sindicales y los consejeros de la Junta de Castilla y León. También el diario La Razón apuesta por este asunto en su titular de portada en las páginas de Castilla y León. La Junta recuperará las 35 horas, pero con garantías para un correcto funcionamiento. En el periódico El Mundo, diario de Valladolid, su titular más destacado hace referencia a lo que cuesta pagar a los concejales del Ayuntamiento de Valladolid. Toma la palabra, cifra en 1,3 millones de euros de gasto extra por la subida de sueldos. También se hace eco de esta información el Norte de Castilla, que señala en su titular más destacado que la corporación municipal costará hasta 220.000 euros más al año tras su reforma. Y por último terminamos con el diario de Ávila y esa foto dedicada a la entrega de los premios de ICAL, con motivo de su 30º aniversario. En este caso, evidentemente, vimos en la fotografía a los representantes de la provincia abulense y a la premiada por esta provincia. 30 años de ICAL, eso dicen nuestros compañeros del diario de Ávila. Nos vamos, Evaristo. Muy bien. Hemos hablado de sanidad un montón, no te quejes, ¿eh? No me quejo. Hasta otra. Alejandro, nos vemos, ¿vale? Cuando queráis, muchas gracias. Y a ustedes les veo enseguida, a la vuelta de la publicidad. No se vayan.